¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar un proyecto más de programación con el lenguaje de Arduino. Y para ello entonces nos enfocaremos en consolidar, programar y desarrollar el circuito electrónico de conexiones a través del software de nube de Tinkercad de una alarma antirrobo. Este es un proyecto que, pues bueno, si bien se consolida como un prototipo, pues bueno, puede darnos una idea muy evidente, muy clara de cómo es que se comporta una alarma antirrobo en una casa, en un comercio, en un negocio o en un automóvil, para que de alguna forma los usuarios de este tipo de componentes puedan entender cómo es que funciona a nivel de programación una alarma antirrobo que tiene implicados algunos elementos de hardware, algunos componentes físicos pero de alguna manera también se quedan involucradas en este tipo de cuestiones los componentes de la programación. Esta es una de las sorpresas que tenemos en este momento, en la cual nosotros estaremos desarrollando las características de programación en el IDE de Arduino o el software de Arduino, con las declaraciones de acuerdo al estricto apego a los componentes del lenguaje de este tipo de programación. Y bueno, de alguna manera la pondremos en marcha a nivel de el software de nube de Tinkercad. Sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues ya estamos en el IDE de Arduino, en donde de alguna forma se establecen todas las características del código de programación para este proyecto denominado alarma antirrobo. Para este proyecto vamos a utilizar en esta ocasión un sensor ultrasónico, que es el que se va a encargar de definir la presencia de algún elemento que se encuentre cerca de una puerta o cerca de una entrada, y pues bueno, de alguna forma pueda registrar la distancia a la que se encuentra y por consecuencia entonces emitir un sonido o un zumbido a un dispositivo desarrollado para esta finalidad y entonces poder alertar de la presencia de algún posible intruso en un auto, en una casa, en un comercio o en otro entorno donde se decida aplicar este tipo de tecnología. Pues bueno, para ello, les decía, vamos a utilizar un sensor ultrasónico y lo primero que haremos será definir los pines digitales que utilizaremos en el software de Arduino. Y en este caso, pues bueno, la primera definición que nosotros haremos de tres definiciones posibles es la de el emisor de la señal ultrasónica. De tal manera que quedaría ubicado como hashtag define. ¿Sí? Lo establecemos aquí en este segmento que he puesto de color amarillo, hashtag define. Esta sería el componente que nosotros estaríamos estableciendo en este momento como un elemento de emisión de un sonido ultrasónico. Y lo vamos a anclar a través de un jumper DuPont, un cable, al pin digital número 7 de la placa Arduino o de la tarjeta Arduino. Entonces queda establecido como hashtag define espacio trig espacio 7, sin punto y coma, porque apenas son definiciones, no son funciones. Una función sí lleva el punto y coma, o una orden, pero una definición no lleva punto y coma. Entonces aquí en la nota aclaratoria establecemos que es el emisor de pulso o señal anclado al pin digital número 7. La segunda definición queda establecida como hashtag define espacio eco espacio 6. ¿Esto qué quiere decir? Que la señal se va a recoger una vez que rebota, se va a recoger el sonido ultrasónico a través del pin digital número 6. Y hashtag define buzzer 12. Esto que establece que la actuación de la alarma propiamente dicha, la alarma sonora, a través de un zumbador o a través de una bocina, un altavoz, va a establecerse o a anclarse o se va a activar a través del pin digital número 12. Entonces, bocina o zumbador. Este es el receptor del eco del pulso o señal, el eco en el pin digital número 6 y la bocina o zumbador en el pin digital número 12. Una vez que hemos hecho ese tipo de aclaraciones, pues vamos propiamente al void setup. En el void setup escribimos void espacio setup, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Y entre las dos llaves, entonces escribimos las declaraciones o estamentos.
Esto solo se activa una sola vez al iniciarse el programa, y define los pines, los pines de entrada o salida que quedarán establecidos en la tarjeta Arduino 1 R3. Esa es la tarjeta que nosotros utilizaremos en esta ocasión, así como en otros proyectos de programación lo hemos hecho. De tal manera que queda establecido la redacción como pin mode, la M es mayúscula, pin mode, abro paréntesis, trig espacio output. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trig está anclado al pin digital número 7, entonces el pin digital 7 será consolidado como un output. Después establecemos el pin mode, espacio, abro paréntesis, echo, ECHO, coma, espacio input, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora sí pongo punto y coma porque se trata de una función. Bien, entonces el input es el pin digital número 6, es el que nosotros consolidaremos como un pin de recepción de esa señal o de pulso, de pulso electromagnético o de señal infrarroja. Bueno, entonces ahora tenemos el pin mode, abro paréntesis, buzzer, coma, output. Nuevamente, entonces, la señal que activará o desactivará a la bocina o altavoz o el zumbador es considerada como una salida, como un pin de salida. Entonces el pin 12 de la bocina o zumbador como salida de señal. Estas son entonces las declaraciones que se hacen una única ocasión al activarse el paquete de programa, y damos inicio entonces al void loop. Void loop, void, espacio, loop, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, y después de todas estas declaraciones cierro llave. Bien, ¿qué va establecido en el void loop? Va establecida aquella condición que va a permitir el establecer algunas órdenes o estamentos o declaraciones de manera repetitiva, ¿verdad? Tantas veces como se precise, tantas veces como sea necesario. Estas se redactan de la siguiente manera, como long, espacio, duración, coma, distancia. Lo que estamos haciendo es igualar la distancia con la duración como un elemento de variable. Esto es qué tanto permanecerá encendido el buzzer. Esto es la bocina o el altavoz o el zumbador, permanecerá activada o encendida, generando un sonido, en tanto el objeto que está cerca del sensor ultrasónico tenga la distancia a la cual nosotros vamos a programar enseguida. Y vamos a hacer vamos a iniciar entonces, para que el pulso sea limpio, se comienza con 2 milisegundos en apagado. Digital, y se redacta digital write, paréntesis, trig, coma, espacio, low, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces vamos a iniciar con el trig apagado, con el emisor, o el desencadenador del sensor ultrasónico apagado durante un espacio de 2 milisegundos. Después, digital write, abro paréntesis, trig, coma, espacio, high, cierro paréntesis, punto y coma. Vamos a encender al sensor ultrasónico, específicamente al trig o al emisor del sonido ultrasónico, para que empiece a detectar en su rango de unos 80 grados, empiece a rastrear la presencia de algún objeto. Recordemos que en otras emisiones de proyectos de programación hemos dicho que tiene un alcance aproximado el sensor ultrasónico de unos 3,5 metros a 3,80 metros de longitud de la detección de la presencia de algún objeto. Entonces permanecerá encendido ese emisor durante 10 segundos. Delay 10 es una espera de 10 milisegundos. Después de este tiempo volvemos a redactar digital write, es paréntesis, trig, coma, low, cierro paréntesis, punto y coma. Vamos a apagar entonces al emisor para que de manera inmediata, simultánea, se encienda entonces la captura del rebote de esa señal a través de eco. Eco es el otro segmento del sensor ultrasónico que se va a encargar directamente de recibir la señal ultrasónica. Y igualamos, se mide el tiempo que tarda la señal en llegar a una superficie
a una superficie y volver al sensor en milisegundos. Es aquí donde estoy leyendo. Entonces dice: se mide el tiempo que tarda la señal en llegar a una superficie y volver al sensor en segundos. Es lo que quiere decir esta declaración. Y se redacta de la siguiente manera: duration, espacio igual, pulse in, abro paréntesis, eco, coma, espacio high, cierro paréntesis, punto y coma. En este caso estoy encendiendo el eco, que es la recepción del rebote de la señal. ¿Y a qué velocidad viaja la señal? Distance y espacio igual a la duración entre 2. La duración entre 2. Esto quiere decir que la distancia es igual al tiempo que tarda, o la presencia que tiene el objeto frente al sensor ultrasónico, por la velocidad del sonido, que es igual a 343 milisegundos. Y esto es igual también a 0.0343 centímetros por milisegundo. Es la velocidad de la luz. Estoy leyendo esta nota aclaratorio. Es igual a la distancia es igual al tiempo por la velocidad del sonido, que es 343 milisegundos, igual a 0.0343 centímetros por milisegundo. Es la velocidad del sonido. Entonces, distance igual, espacio igual, espacio, abro paréntesis, duration entre 2, este símbolo que está aquí, que es un asterisco, quiere decir por 0.0343 milisegundos. Y aquí hay una condicionante. La primera condicionante dice: si la distancia, if, espacio, abro paréntesis, distance, espacio, es mayor que espacio 50, si la distancia es menor a 50 centímetros, entonces el tono del buzzer estará sonando a 648 Hz, a una frecuencia de 648 Hz. Aquí yo pude haber puesto 1000 Hz, 800 Hz, 500 Hz, 400 Hz. ¿Qué implica entonces tenerlo a 648 Hz? Tenerlo a 648 Hz es que entonces sonará en una nota determinada. La nota en la cual sonará a 648 Hz, como lo planteamos en este momento, ¿sí? El tono quiere decir que va a sonar, se va a activar la bocina o el zumbador o el altavoz y va a emitir un sonido a 648 Hz. Y estos 648 Hz son la frecuencia de la nota Mi, va a sonar en Mi. Las notas musicales se establecen en Hz y va a sonar durante 5000 milisegundos. 5 segundos permanecerá encendido. De lo contrario, else quiere decir de lo contrario. Entonces, si no hay la presencia de un objeto a menor o igual a 50 centímetros, entonces no habrá tono. No tono del buzzer, no tono de la bocina, y por lo tanto no sonará. Este es entonces el código de programación para nuestra alarma antirrobo. Pasamos enseguida entonces al circuito de Tinkercad para establecer las conexiones del circuito electrónico. Estas son las conexiones que efectuamos a través del software de nube de Tinkercad. Lo que utilizamos entonces en este caso es un sensor de distancia ultrasónico. Es el modelo HC-SR04, el que tiene 4 pines, 4 puntas. ¿Sí? Tiene eco y trig, GND y BCC. Vamos a utilizar también un protoboard para facilitar las conexiones. Un buzzer, bocina o piezo o zumbador, cualquiera de las tres posibilidades que nos permita el establecer la alarma como un elemento sonoro, e inminentemente la tarjeta Arduino Uno R3. ¿Cómo es que establecimos entonces la conexión de estos componentes?
Lo primero que vamos a hacer entonces, partiendo del hecho de que tenemos a la tarjeta Arduino y que hemos ubicado de manera verticalizada, es establecer en este caso la señal de este componente. Aquí la señal, tenemos tierra, tenemos el ground y vamos a pasar este elemento hacia acá. Tenemos entonces los 5 voltios, ahí están, 5 voltios. Lo que voy a hacer es sacar una corriente de 5 voltios que voy a llevar directamente a través de este jumper DuPont, este cable hacia el segmento de la línea de los vínculos rojos. Es el jumper color rojo, y estamos energizando entonces a la placa de protoboard. Y pues bueno, para energizar absolutamente todos los puntos de conexión de este protoboard, tengo entonces a este jumper que va a establecer un puente de un extremo hacia el otro extremo, de positivo a positivo, para energizar todos los puntos de la placa de prueba o protoboard. Vamos ahora con la emisión de el GND o tierra. Tenemos aquí al GND o tierra. Sale de aquí, puede ser de cualquiera de los dos. Yo seleccioné el que se encuentra junto a los 5 voltios, y a través de este jumper DuPont negro, aquí está el jumper negro, y que lo va a conducir hacia la línea de los negativos. Tengo aquí ya la línea de los negativos, y lo he hecho concurrir hacia esa línea de negativos. Bueno, ya tengo entonces energizada a toda al protoboard, y es momento de interactuar ahora con el buzzer, bocina o zumbador que nosotros vamos a utilizar para establecer a nuestra alarma antirrobó como un elemento sonoro. Y este elemento sonoro, pues bueno, establece la condición necesaria para que sea audible la presencia de algún intruso, ¿verdad? Que está merodeando un auto, que está merodeando una casa, está merodeando un negocio u otro elemento que se necesite proteger contra la presencia de algún invasor. Bueno, entonces aquí tenemos al buzzer. Este buzzer tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. El polo negativo lo vamos a anclar directamente del lado opuesto donde nosotros dimos corriente, para facilitar la conexión del polo negativo. Y el polo positivo, recordemos bien, si nosotros regresamos un poco al elemento de programación, nosotros definimos que íbamos a anclar la funcionalidad de ese buzzer o bocina o zumbador al pin digital número 12, de tal manera que vamos a anclarlo al pin digital número 12. Tenemos aquí entonces con este jumper rojo el polo positivo al pin digital número 12 de la placa Arduino. Una vez que concretamos esta conexión, vamos con el otro de los componentes elementales de este proyecto de programación, que es el sensor de distancia o sensor ultrasónico o sensor de ultrasonido. Bien, tiene 4 puntas, decíamos, 4 pines. El primero es VCC. VCC es corriente. Eso lo anclamos del extremo donde más cercano a los elementos de corriente. Aquí tenemos al elemento de corriente. Aquí está establecido entonces ese elemento de corriente al VCC. Después tenemos al GND. El GND es este elemento de tierra, ground, quiere decir ground, y lo vamos a anclar a la tira de los negativos, ¿verdad? Aquí está anclado ya. Y las señales trig y eco. Para ello entonces tenemos que recordar a dónde nosotros los vamos a anclar. Trig, aquí como lo estoy poniendo en amarillo, lo anclamos al pin digital número 7, y eco al pin digital número 6. 7 trig y 6 eco. Y pues bueno, entonces vamos de nueva cuenta a Tinkercad, y vamos a seguir el jumper azul que sale de trig, que tendría que ser al pin digital, efectivamente al pin digital número 7, es a donde concurre ese pin digital. Y al pin digital 6
es donde anclamos al jumper amarillo y que tendrá que llegar hacia eco. Tendrá que llegar hacia eco y efectivamente llega hacia eco. Esta es entonces la condición que se requiere para hacer la conexión, en este caso de la alarma antirrobo, para que nosotros podamos establecer esta condición. Si ya tenemos capturado el elemento de programación, lo que restaría entonces en este caso es compilar. Vamos a hacer una descripción de si el elemento está bien ejecutado, si no hay fallo, efectivamente no hay ningún fallo, entonces estaremos en condiciones de copiar y pegar este elemento desde el software de Arduino hacia el software de nube de Tinkercad. Abrimos código, yo en este caso ya lo he pegado, ya está ahí pegado y estaremos en condiciones a partir de este momento de establecer la simulación de este componente. De tal suerte que yo inicio la simulación y en apariencia no está sucediendo nada. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer un clic sobre el sensor de ultrasonido. Ahí está el sensor ultrasónico y recuerden entonces, si la señal es menor, si la distancia es menor o igual a 50 centímetros, entonces lo que hice fue bajar un poco el volumen, estaba muy fuerte el volumen de la computadora. Bueno, entonces si la distancia es menor o igual a 50 centímetros, entonces el elemento audible, que es el buzzer o la bocina o zumbador, pues se activará de inmediato como una alarma, ¿verdad? Una alarma sonora. Y si es mayor a los 50 centímetros, entonces no hay tono, no sonará. Vuelvo a iniciar la simulación y doy un clic sobre este componente. Veamos entonces cómo andamos. Tenemos ahora 305.3 centímetros, estamos muy alejados. Y una vez que nos acercamos, esa alarma se encendió durante 5 segundos, 5000 milisegundos. Y entonces este es el componente que tenemos nosotros en puerta. Voy a hacer otra vez. Ahí estamos a 37.9 centímetros. Se activa la alarma. La voy a apagar durante 5000 milisegundos. Esta es entonces la demostración de la práctica de programación, de este proyecto de programación que implica la ejecución y puesta en marcha de una alarma antirrobo. Pues es así como nosotros terminamos la consolidación de este proyecto de programación a través del desarrollo de los componentes del lenguaje de Arduino y la utilización del software de nube de Tinkercad, en el cual nosotros establecimos aquellas conexiones electrónicas que de alguna manera nos permiten, por lo menos de manera virtualizada, el focalizar cómo es que funciona una alarma antirrobo. Esta es otra propuesta más de programación y sin mayor demora, nos vemos y hasta la próxima.